Hola a todas y a todos. Les envío un saludo, esperando que se encuentren bien en medio de desarrollo y en este caso de la ampliación del confinamiento. Em, Hoy quiero comentar una cosa antes de empezar este material y es que he estado revisando y reflexionando un poco sobre primero lo que implica la ampliación de este tema del confinamiento, en primer lugar, en términos de la situación, del ánimo, del desgaste también que empieza a generar en todas y todos. Y en ese sentido veo que no considero que no es pedagógico, que puede volverse muy pesado mantener una dinámica comparativa entre las dos escuelas en cada sesión. Creo que nos pone unas tareas, por decirlo así, que exceden, sí, la capacidad y también son muy pesadas en el marco de la flexibilidad que implica esta virtualidad. Entonces he optado por trabajar cada una de las escuelas de manera, digamos, individual y pues posteriormente también esperando que ocurre con todo este tema del confinamiento, ya hacer los ejercicios de comparación, de contraste, de diálogo entre las escuelas marxista y estructuralista para nos poder allí ubicar algunas diferencias y algunas identidades, en mi opinión, claves para ubicar y para decantar el objeto de estudio de la antropología y pues también esta etapa de fundamentación que representa este curso. En ese orden de ideas, este primer material es un material sobre estructuralismo. eh, Está basado en la lectura que quiero iniciar ubicando algunas, llamémoslo, dimensiones conceptuales de otros autores que Lévi-Strauss retoma, que Lévi-Strauss, con los cuales Lévi-Strauss establece un diálogo. Eh, También como en perspectiva pues de notar como la configuración que Lévi-Strauss establece de esas herramientas conceptuales y metodológicas que retoma, pues también eso nos permite un poco situar mejor los planteamientos del estructuralismo y de notar sus diferencias. Pues desde la misma perspectiva estructuralista que nos plantea, nos propone que en el momento de establecer contrastes entre fenómenos se hace más fácil o se decantan relaciones, distinciones y nuevas que ayudan a tener una comprensión más aguda de los fenómenos que estamos estudiando. En ese sentido, este material va a trabajar ese tema. Y quiero empezar por eh, ¿no? Un aspecto, si se quiere, muy general, y es que el estructuralismo de Lévi-Strauss es heredero, se enmarca en la etnología francesa. Etnología francesa y posteriormente, pues por sus desarrollos conceptuales y demás, la antropología francesa, diríamos hoy, ha tenido una especial preocupación por la búsqueda de arquetipos colectivos. Estos arquetipos, estos modelos de naturaleza colectiva, es decir, también poniendo un centro de atención especial eh, en lo colectivo, entendido como lo social y esto como diferente y si se quiere contrario a la dimensión individual de la vida y de la realidad social. Eh, y en ese orden de ideas, esta idea de los modelos, de esos arquetipos, son arquetipos sociales, es decir, que buscan captar las representaciones colectivas de la sociedad y busca captar esas representaciones colectivas porque de alguna manera, encontrándolas, se presupone desde estas perspectivas francesas que podemos entender el porqué.
el individuo se agrupa, porque el individuo se cohesiona en unidades sociales más grandes y de carácter colectivo. Estos modelos, estos arquetipos que la perspectiva francesa insistentemente está indagando en su trayectoria antropológica, son de una naturaleza ideal o espiritual. Es decir, tenían que ver más con el plano de las ideas, con el plano de los significados, con el plano de la cultura. Em, Porque se planteará que, o digamos, una tendencia a interpretar el por qué los individuos se juntan y forman unidades colectivas, se encontrará una clave en esas dimensiones ideales, en esas representaciones colectivas, en esos hechos sociales, en esos significados, en la cultura. Entonces, digamos, hay una suerte de posición teórica eh, muy básica de entender la sociedad como una agrupación de individuos, pero que esa agrupación de individuos va más allá de los individuos como tal, es decir, es una realidad que contiene los individuos, pero también los supera, y que una de las claves para entender por qué se da ese proceso de agrupamiento de individuos está en las dimensiones espirituales o en las dimensiones ideales o culturales que son de alguna manera la amalgama que permite cohesionar y agrupar, o mantener y reproducir el agrupamiento de lo social. Esto como un aspecto inicial, en el cual cierro con esto esta anotación general sobre la antropología francesa. Em, la vida social, la práctica, la realidad, es decir, aquello que yo como etnógrafo, como antropólogo, observo, estudio, que está allí, que digamos, ese todo caótico que les he planteado en otras ocasiones, allí se encarna, allí se expresa, allí toma cuerpo ese sustrato mental o esa dimensión de lo espiritual y de lo ideal que para, digamos, desde la perspectiva, insisto, desde la perspectiva francesa, es esa amalgama de la sociedad. Esas ideas, esas representaciones colectivas eh, se expresan en las prácticas sociales. Y de allí pues la validez y la necesidad de los ejercicios de observación etnográfica. ¿Sí? Eh, Esto lo vamos a ir complejizando un poquito más. Voy a empezar con algunas notas o algunos comentarios sobre Durkheim. Ustedes vieron en el texto que Lévi-Strauss menciona con respeto, con deferencia, la figura de Durkheim, discute conceptualmente algunos de sus planteamientos, también lo hará con Moss, aquí van a ver algunos apuntes sobre Moss, pero tomando en consideración a Durkheim, de nuevo su tema, digamos, su tema de investigación es lo ideal, más concretamente lo moral, lo religioso, entendidas como dimensiones espirituales que mantienen cohesionada la sociedad como un colectivo. Esas dimensiones ideales, esas dimensiones espirituales que están representadas en la religión, en la moral, desprenden o digamos, iluminan, inciden en dos aspectos sociológicos. Y cuando digo sociológicos me refiero a dos aspectos ya en el orden de las relaciones sociales, cómo se establecen e interactúan los individuos, que contribuyen a esa cohesión, ¿sí? Que tiene su base, tiene su fuente en lo ideal y en el caso de las preocupaciones de Durkheim, las buscará en lo moral y en lo religioso. Esas dos dimensiones sociológicas, esos dos tipos de relación social que, digamos, refuerzan la cohesión son, uno, la coerción, o llamémoslo, podríamos decir también la coacción social, en términos de un conjunto de dispositivos, diría Foucault, es decir, de prácticas sociales que regulan, que controlan la conducta, ¿sí? Y la segunda dimensión sociológica es la solidaridad, ¿sí?
Esto, digamos, lo planteo de entrada porque va a ser transversal. Esto lo va a retomar Moss, lo amplía un poco y Levi-Strauss después, digamos, lo retoma y le saca, digamos, el jugo a este planteamiento y por eso lo he dejado como, como una primera afirmación en esta conversación. El concepto central de Durkheim, ustedes lo conocen perfectamente, es el hecho social. El hecho social, una definición rápida, es un modo de actuar, de pensar, es un modo de sentir que es colectivo, tiene una naturaleza colectiva, es transmitido de generación en generación y eh, juega un papel, ¿sí? Independientemente de que sea aceptado o no. Entonces yo puedo estar en contra o puedo, digamos, ser racionalmente, estar, no aceptar determinada modo de pensar, de actuar, de sentir colectivo, pero eso no negará su carácter de hecho social. Puede ser consciente, es decir, yo puedo ser, verbalizar, entender cuándo estoy actuando y cuándo estoy reproduciendo un hecho social, o puedo no saberlo, pero esa condición de conciencia o no conciencia, esa condición de consenso o no consenso del hecho social, como, insisto, modo de actuar, de pensar, de sentir colectivo, no implica modificar su carácter de hecho social. Es decir, esto es importante porque fíjense ustedes que esta propuesta de definición, que obviamente es tomada muy simplificada de Durkheim, el carácter de que se ha transmitido de generación en generación, lo que nos está diciendo es que el hecho social trasciende al individuo. Sí, es decir, el individuo nace, crece, reproduce y muere, y el hecho social sigue existiendo. Existe al individuo, existe durante la vida del individuo y seguirá existiendo una vez el individuo deje de, pues, muera. Y lo segundo es que el hecho de que sea aceptado o no, que sea un consenso o no, no implica em, que no se reproduzca el hecho social. E igualmente el hecho de que sea consciente o no tampoco implica que el hecho social deje de ocurrir o no ocurra. Y con esto a lo que voy es a que para Durkheim el hecho social tiene estas características porque el hecho social es independiente, es decir, es independiente de la conducta individual. El hecho social incide en la conducta individual, pero eh, su existencia y su carácter, su naturaleza de hecho social, eh, no depende de lo que ocurra en el nivel de las conductas individuales. Y en ese sentido tiene independencia, pero además tiene autonomía. Y esto tiene que ver con un debate que se ha planteado con Durkheim y que con Levi-Strauss también se tiene, aunque obviamente en unos términos distintos, y es la relación entre el individuo, el colectivo, entre lo individual y lo social. Para Durkheim, ese debate él lo resuelve con precisión. Lo social, es decir, lo colectivo, trasciende lo individual, se impone sobre lo individual o se impone sobre el individuo. Es decir, la afirmación de Durkheim es que el hecho social arrastra forzosamente al individuo. Es decir, es inevitable escapar del hecho social para el individuo. En algún momento el peso del hecho social se impone sobre la individualidad y es mediante la individualidad, mediante el individuo, se desarrolla, se concreta, se expresa realmente. Entonces, las conductas individuales desde esta perspectiva no es que no existan, sino que son una encarnación parcial de los hechos sociales. Pero el hecho social, como les he venido planteando, al ser independiente, al ser autónomo, es algo superior, es algo más grande que la conducta individual. ¿Sí? Y es externa al sujeto, es independiente al sujeto y conserva autonomía. Hay otro concepto con el que Durkheim juega, será importante en las discusiones que Durkheim propone después de, bueno, en el marco de la Primera Guerra Mundial. Durkheim intentará explicar la Primera Guerra Mundial como una suerte
desacuerdo y desencuentro entre espíritus nacionales, el francés, el espíritu prusiano, y que eso deriva en una pues confrontación y una conmoción colectiva como la que implica por las dimensiones de lo que es la Primera Guerra Mundial en Europa. ¿Sí? Este concepto, esa idea del espíritu francés es una formulación de un planteamiento de un alma colectiva. ¿Sí? ¿Qué relación tiene esa alma colectiva con el hecho social? El alma colectiva precede al hecho social. ¿Sí? Es decir, el alma colectiva está en un nivel anterior al hecho social. El alma colectiva se refleja en los hechos sociales, pero el alma colectiva, para ponerlo en estos términos, es una sola y es transversal a todos los tipos de hechos sociales. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que hay una suerte de niveles de lo espiritual, de lo ideal, que para Durkheim entran en juego en la realidad de la sociedad. ¿Sí? Uno, el alma colectiva. Dos, los hechos sociales, en los cuales está contenida, está dispersa esa alma colectiva. Y tres, las conductas individuales a las cuales el hecho social se impone y se expresa de manera parcial en ellos. Como tres escalones en los cuales se articulan estos conceptos y digamos, es como el esquema general en términos conceptuales con el que Durkheim nos propone una aproximación a, a la dinámica y a la comprensión de la sociedad. En ese orden de ideas, para Durkheim es una preocupación permanente el poder identificar causas o factores que siempre están presentes y que como siempre están presentes son la base, son el soporte de las formas más elementales del pensamiento. Y esta búsqueda, Durkheim específicamente la inicia con el pensamiento y la práctica religiosa, es decir, con la religión, las formas elementales de la vida religiosa. Recuerden ustedes que es una de las obras mayores de Durkheim. Lo que representa eso dentro del esquema conceptual, dentro de la perspectiva teórica de Durkheim, es intentar a partir de la religión como un hecho social, acercarse, reducirla a sus unidades más elementales, a lo más básico que tienen las formas religiosas, para intentar también acercarse al sentido, a la naturaleza del alma colectiva. Y esa alma colectiva es una suerte de conciencia de la conciencia y una de las manifestaciones de la conciencia es la religión, otra de las manifestaciones es la moral, conforme lo teoriza y lo apropia. Eh, pero fíjense ustedes que pese a esa naturaleza ideal, esa naturaleza espiritual de la religión o de la moral, en la práctica, en la sociedad, la religión y la moral son fuerzas sociales. Creo que este concepto de fuerza social es clave. ¿Sí? Es decir, claro, están basadas en ideas, están basadas en aspectos espirituales, pero su peso es tanto que se convierte en fuerza y como fuerza controla y como fuerza incide en la práctica y como fuerza genera una tensión y pone en movimiento lo social. Y esta idea de la fuerza social ya también empieza, es como, digamos, una suerte de pasaje que nos permite otra vez regresar a las relaciones sociales, que las relaciones sociales son empíricas, las podemos ver, las podemos captar, las podemos observar en nuestros ejercicios de investigación. Y esta idea de la fuerza social, del hecho social que deviene en una fuerza social, nos lleva de nuevo a un concepto y es el concepto de la división social del trabajo. La división social del trabajo es un tema muy debatido en el contexto en el que Durkheim se está moviendo, es decir, estamos hablando de la Europa eh, de, de la Europa del siglo XIX, es decir, de principios del siglo XIX,
donde todavía hay un proceso de transformación muy acelerado en el marco de la reconfiguración del modo de producción capitalista, diríamos desde Marx. Em, la división social del trabajo, producto de las nuevas realidades derivadas de los procesos de industrialización y urbanización, eh, se vuelve un objeto de debate muy intenso dentro de las ciencias sociales de la época, en la que habrán dos perspectivas, llamémoslo negativas, de la división social del trabajo, en opinión de Durkheim. Cuando veamos Marx, matizaremos esa afirmación. Pero para Durkheim, la perspectiva de Marx es que la división social del trabajo se da en el marco de una sociedad dividida en clases, que la división en clases está asociada a formas distintas de acceso a la propiedad, eh, y que en el marco del modo de producción capitalista, la división social del trabajo nace vinculada a el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, las formas de trabajo, las herramientas de trabajo, eh, y el conocimiento técnico y científico de la forma de transformar la materia para el desarrollo de los procesos productivos. Y en ese sentido, la división social del trabajo, mayores niveles de división social del trabajo, lo que están representando son mayores niveles de desarrollo de las fuerzas productivas, por tanto una maduración cada vez mayor del capitalismo y Marx dirá en uno de los pasajes de su crítica de la economía política que el desarrollo de las fuerzas productivas llegaba a un punto en el que entraba en contradicción con la ideología, es decir, con las formas de pensar de la sociedad, y que esa contradicción crecía a un punto tal que desataba o que hacía síntesis en una etapa de revolución social y de revolución política. Desde esta visión, pues, Durkheim asumirá que en Marx la división social del trabajo va a tender a la fragmentación de lo social, a la destrucción del orden social, y en ese sentido, pues para Durkheim, que digamos, su énfasis es más cómo se ha mantenido y cómo se mantiene cohesionada la sociedad, pues es, digamos, contraria a sus presupuestos teóricos y también éticos. La otra perspectiva es la perspectiva de Spencer, ¿sí? Que es una perspectiva más, digamos, representativa del pensamiento liberal, digamos, en sus vertientes más extremas, en las que se plantea, digamos, como un imperativo la libertad del individuo, en el entendido de que a mayores grados de libertad individual hay mayores posibilidades de realización personal y que el encuentro o la suma de decisiones individuales decanta, digamos, la felicidad o el bienestar colectivo. Y desde esta visión, las ataduras de lo social, incluido el Estado, son negativas, son contrarias al anhelo de libertad individual. El Estado, por ejemplo, pues ejerce coerción también sobre los individuos. Para Durkheim esta perspectiva también es problemática, es contraria a sus presupuestos y a su posición porque representa o, digamos, promueve de alguna manera la disolución de lo social. ¿Sí? Aquí ya en Spencer, en el pensamiento liberal, es el individuo el centro de la construcción de lo social, mientras que para Durkheim es lo colectivo. Y en ese sentido, pues es un debate en el cual él entra rápidamente. Y lo que nos va a proponer es que la división social del trabajo no está animada por una perspectiva de aumento de productividad, ¿sí? Que tampoco promueve ni genera la individualización de la sociedad, sino que por el contrario eh, refuerza las dinámicas de solidaridad social, porque por su origen, digámoslo así, la división social del trabajo estará asociada también al aumento en complejidad de la sociedad que implica especializarse, digamos, distribuir tareas entre distintas ramas de la acción social, pero que eso no surge con un efecto de disolver la sociedad por la especialización de la rama, sino que por el contrario lo que está es evidenciando y reforzando una lógica de solidaridad social, porque pues, es una distribución de tareas en las cuales en ese engranaje de la sociedad, pues el no desarrollo de determinada tarea afecta al resto y de alguna manera, pues al dividir el trabajo se está atendiendo, digamos, la globalidad y la complejidad de lo que implica la reproducción de la sociedad. Este tema lo saco a colación porque en Durkheim, en este orden de ideas, el hecho social
La solidaridad, por ejemplo, es un tipo de hecho social también. Em, la- es un factor, es un aspecto estable, ¿sí? Es decir, tiende a reproducirse permanentemente, tiende a no cambiar, es trascendente del individuo, es trascendente de los momentos históricos. Y Durkheim también extrae una conclusión de su análisis sobre la visión social del trabajo y es que la economía es un mundo, es un universo demasiado inestable, de cambios muy acelerados, y que por tanto lo económico no puede, no debe, no juega un papel en la constitución ni en el desarrollo de los hechos sociales, ¿sí? Porque una dimensión, un universo tan inestable, pues no puede dar origen ni reproducir un hecho social que su tendencia es la tendencia a la estabilidad y a la trascendencia como, como dimensión de lo real. ¿Esto qué implica? Esto implica una distinción, una separación, es un debate central dentro de la antropología ya en general, y es en el caso de Durkheim, Durkheim está fundando la independencia entre la economía y lo que hoy llamamos la cultura. Y eso pues dará pie a enormes debates que aún al día de hoy no están cerrados. Por último, para cerrar este comentario sobre Durkheim, un poco cómo trabaja Durkheim los hechos sociales, cómo los hace operativos. Durkheim nos plantea dos premisas metodológicas que quiero retomar. Uno es entender el hecho social como un objeto. Ya cuando hablábamos de la independencia del hecho social con respecto a la individual, es decir, el hecho que es trascendente, ya se empieza a denotar que pues al ser independiente se le está viendo como una cosa, ¿sí? Como un aspecto, llamémoslo cerrado, ¿sí? Como una dimensión de la realidad muy específica, y en ese sentido pues el tratamiento en un primer momento implica el conocer qué es ese objeto denominado hecho social. La segunda es que Durkheim nos plantea que la explicación del hecho social, de un hecho social en específico, la debemos hacer, la debemos establecer a partir de relacionar ese hecho social con otros hechos sociales. ¿Sí? Es decir, el mundo, el universo de los hechos sociales, la dimensión de los hechos sociales, implica relaciones entre hechos sociales y solo si logramos captar la relación entre un hecho social en específico con otros hechos sociales que están allí también jugando en la reproducción de la sociedad, podremos captar y explicar el hecho social concreto que tenemos como objeto de nuestra indagación. Y esto es una sugestión que Levi-Strauss va a retomar en términos de agotar en un primer momento del análisis el conocimiento más riguroso posible sobre lo que es el objeto, sobre lo que es el fenómeno que estoy estudiando, independientemente de las distintas variaciones que tenga. Me interesa saber qué es este computador. ¿Sí? Primero quiero saber qué es esto. Y eso me implica un primer nivel de trabajo, de investigación, de definirlo, de entenderlo, de poder describirlo, dar cuenta de él, antes de iniciar otro tipo de procesos de análisis, que digamos, descomponerlo en sus componentes, establecer relaciones entre este computador y este cable, y este escritorio, entendiéndolo como también, digamos, hechos sociales diferentes, eh, como parte de un entender del proceso de investigación desde Durkheim y una clave metodológica que Levi-Strauss va a reivindicar. Marcel Mauss retoma algunos planteamientos de Durkheim, es decir, es continuador de su obra, de su investigación, y obviamente en su proceso pues amplía y matiza algunas proposiciones de Durkheim pues a partir de la investigación que él encara. Hay algo importante, algo central en Moss, y es que Moss nos planteará que los fenómenos sociales tienen una manifestación empírica, que es aquella que yo puedo observar, pero detrás de esa manifestación empírica del fenómeno social
hay una serie de elementos que lo subyacen, ¿sí? Y que la perspectiva de la investigación es poder abrirse paso por la manifestación del fenómeno social o del hecho social que yo estoy investigando para poder llegar a identificar esos elementos subyacentes que están allí. Es decir, mi interés es esa realidad oculta, esa lógica oculta de los hechos sociales, pero pues para poder, digamos, llegar a esa realidad oculta, yo requiero en un primer momento reducir el fenómeno social tal cual se me está presentando. Descomponerlo a partir de la primera aproximación que yo tengo con el hecho social. El ensayo sobre el don es una demostración en ese sentido, ¿sí? Pero fíjense ustedes que ya Moss nos está planteando de la manifestación empírica del hecho social. Y esto será importante porque de alguna manera en Durkheim sí el sujeto desapareció completamente. Durkheim será un poco más dogmático en su planteamiento frente al sujeto, mientras que en Moss, cuando está hablando de la manifestación empírica de los fenómenos sociales, pues esos fenómenos sociales nosotros los vemos pues también desarrollados a partir de prácticas de sujetos, de individuos. Y aquí, digamos, Moss hace un matiz y le reconoce un lugar al individuo en términos de ser un portador y ser un medio a partir del cual el fenómeno social, el hecho social, se expresa, ser un objeto sobre el cual el hecho social se impone y lo arrastra, pero pues obviamente no pondrá en discusión aún, o no pondrá en discusión la independencia y la autonomía del hecho social con respecto al sujeto, al individuo. Otro aspecto que es importante en Moss es que Moss nos plantea una clave metodológica que si se quiere lleva un paso adelante ese planteamiento de Durkheim de explicar hechos sociales a partir de su relación con otros hechos sociales, y es que Moss de alguna manera le dará un concepto a ese conjunto de hechos sociales relacionados y es el concepto de totalidad social. Es decir, digamos, no había un empaque de los hechos sociales y Moss crea ese empaque bajo el concepto de totalidad social. Esa totalidad social que podríamos decir entonces es ya la sociedad en su conjunto, compuesta por hechos sociales, pero allí establece una relación eh, dialéctica, binaria, con respecto a lo que contiene y lo que es la totalidad, y es la siguiente. Si, primer elemento, la totalidad contiene una serie de componentes, pues que son los que le permiten denominarse totalidad. Es decir, la totalidad contiene hechos sociales. Pero la totalidad es algo más complejo que el simple grupo de hechos sociales, porque los hechos sociales en la medida en la que establecen relaciones entre sí, esas relaciones que establecen entre sí constituyen un plus y ese plus lo contiene la totalidad. Es decir, la totalidad es primero, o mejor, la totalidad primero contiene sus componentes, pero segundo, la totalidad también contiene las relaciones entre los componentes, por tanto la totalidad es más que la suma, que la agrupación de hechos sociales. Es decir, el todo es superior a la suma de sus partes. Y esta perspectiva será clave en la noción de estructura que Levi-Strauss va a reivindicar y que va a desarrollar dentro de, pues a nivel sobre todo metodológico eh, dentro de su trabajo. Y abrirá una sugestión que Levi-Strauss también va a trabajar, si bien Levi-Strauss dirá de alguna manera condescendiente, sí, ahí puede haber una relación, no me interesa esa relación, pero puede haberla, entre la economía y la cultura, como la economía y la política, o la cultura y la ley, o la cultura eh, y otras dimensiones de la vida social, porque entonces Moss dirá que lo económico es uno de los componentes de la totalidad y que en ese sentido yo puedo metodológicamente también distinguirlo y hacer un estudio específico de lo cultural,
pero que el hecho de que yo metodológicamente tome esa decisión no implica que la realidad y que en la realidad la economía y la cultura estén completamente escindidas. Es decir, Marcel Mauss planteará la especificidad de lo económico, la especificidad de lo cultural, pero de alguna manera no las deja separadas e independientes las unas de las otras, sino que dirá que tienen relaciones entre sí porque componen la totalidad. Y esto es, digamos, obviamente un matiz que le introduce la perspectiva eh, de, de Durkheim, que pues Levi-Strauss retomará para pues, cuando tiene sus discusiones con el tema de la historia también, que lo veremos más adelante. Por último, el tema frente a una discusión sobre el sujeto, quisiera recabar un aspecto del individuo ya en la visión de Moss. Y es que recuerden que yo les planteaba que el hecho social entonces eh, se imponía sobre el individuo y en ese sentido el individuo era un medio, era un objeto sobre el cual el hecho social se imponía y lo arrastraba. Pero Moss nos dirá, en la medida en la que eso es así, eso también significa que el individuo experimenta, el individuo vive al hecho social en el momento en el que el hecho social se le impone, en el momento en el que el hecho social coerciona su conducta y por tanto en el individuo, cuando ocurre ese proceso, se da una dimensión psicológica de experiencia del hecho social. Y por tanto, si queremos una explicación completa de los hechos sociales, no podemos prescindir del todo de las dimensiones o del mecanismo mediante el cual el individuo es arrastrado por el hecho social y una de esas dimensiones de ese mecanismo es la dimensión psicológica eh, en la cual esto ya con la perspectiva que vamos, que es un poco menos abstracta, ya no estamos hablando de entidades, ya empezamos a hablar de economía, empezamos a hablar de política, empezamos a hablar de leyes. eh, digamos que el hecho social se nos convierte en algo que debe ser decodificado, ¿sí? Algo que debe ser desencriptado, descifrado. Em, y Marcel Mauss hará un primer ejercicio, un ejercicio fundamental, y es el ensayo sobre el don. El ensayo sobre el don, visto en términos, si se quiere, metodológicos, visto en términos de lo que le interesa a Levi-Strauss del ensayo, nos va a plantear, o más bien va a ser explícito, un principio que es elemental y que es transversal a todas las dimensiones de la sociedad, a todas las dimensiones de la vida social. ¿Cuál es ese principio que se atraviesa todas las dimensiones de la vida social, sean económicas, sean jurídicas, sean políticas, sean sexuales, hoy diríamos sean de género? Es el intercambio. ¿Sí? Y aquí estamos hablando del intercambio en una definición muy general, no estamos hablando de intercambio económico. Es decir, el intercambio como movimiento al interior de la sociedad, una circulación al interior de la sociedad de distintos objetos e inclusive de sujetos que devienen objetos, como Levi-Strauss planteará que en el caso de las mujeres, desde su visión del parentesco, de las estructuras de parentesco. Ese proceso de intercambio que se desarrolla mediante la circulación de objetos dentro de la sociedad, eh, se basa en tres obligaciones. Ustedes lo conocerán perfectamente, la obligación de dar, la obligación de recibir y la obligación de devolver. En la medida en la que esas tres obligaciones se observan, se llevan a cabo, pues se mantiene constante el flujo de la circulación que constituye el intercambio. Pero fíjense ustedes que también entonces esa circulación se mantiene en la medida en la que hay una lógica de reciprocidad. Es decir, yo doy, yo recibo y yo devuelvo. Una lógica recíproca permanentemente. Y esa lógica de reciprocidad permanente permite dos cosas. Una, permite mantener la cohesión social, permite mantener aglomerados a los individuos en la sociedad.
todo el tiempo están circulando, entonces todo el tiempo yo estoy contrayendo una obligación de dar, una obligación de recibir y una obligación de devolver en distintas dimensiones de la vida social, insisto. Esto no es únicamente económico. ¿Sí? Y son obligaciones y al no observar esas obligaciones, pues de alguna manera el hecho social se impone coercionando pues, para que eso se desarrolle de algún modo. Em, y esto podríamos definirlo como generar coerción, perdón, generar cohesión, ¿sí? Mediante la coerción, porque estamos hablando de obligaciones y obligaciones que yo debo observar. Entonces, yo coerciono la sociedad a partir de tres obligaciones que me exigen, eh, digamos, dar funcionamiento y darle impulso y mantener en movimiento el proceso de intercambios de dones. Fíjense ustedes que Marcel Moss trabaja con el caso del Kula, con el caso del Potlatch, y en ninguno de sus análisis, y ustedes pueden leer Los Argonautas del Pacífico Occidental, ustedes van a notar que eh, para los trobriandeses no es claro, no es explícito, tampoco puede que les importe eh, decir que el Kula se basa en una obligación de dar, de recibir y devolver. Sí, el Kula es un tipo de intercambio. Es decir, el hecho es inconsciente, no es consciente. Los sujetos sociales no son conscientes de que están todo el tiempo dando, recibiendo y devolviendo. ¿Sí? Pero el hecho de que no sean conscientes de que lo hacen no significa que no lo hagan. ¿Sí? Y esto, este último planteamiento de una diferencia entre lo que yo hago, lo que yo pienso que hago y lo que yo pienso se debe hacer, es central porque de alguna manera pone o ratifica esa perspectiva en la cual la realidad empírica, eso que a mí se me presenta, eso que a mí me dicen, al parecer no me permite, si me quedo allí, no voy a poder llegar a aspectos centrales, aspectos generalizables, aspectos universales, aspectos científicos en la investigación antropológica, porque parece que las leyes parece que están en esa realidad oculta tras la experiencia y tras el mundo empírico que se nos presenta en la observación. Otro gran campo de investigación que para Levi-Strauss es fundamental es la lingüística estructural. La lingüística estructural, Levi-Strauss, digamos, tendrá un aspecto contingente que le permite conocerla, sobre todo por su relación con Jacobson, cuando Levi-Strauss ejerció la docencia en Estados Unidos durante la posguerra. Eh, Le permite aproximarse a la lingüística estructural ya desarrollada por Jacobson. Jacobson retoma algunos elementos del maestro, que es Saussure, pero de alguna manera también Jacobson va a introducir algunos planteamientos y algunos matices a lo que en principio Saussure estaba considerando y entendía la lingüística estructural. El primer aspecto que retoma Levi-Strauss, la lingüística estructural, es la idea de la lengua como un sistema de signos. ¿Sí? Y ese sistema de signos es decir, si cogemos ese sistema de signos que es la lengua y entramos a analizarlo y a diseccionarlo, para encontrar como lo más elemental, lo más básico que compone ese sistema de signos, eh, vamos a llegar a que la lengua es un sistema de sonidos. Es decir, en su nivel más elemental, en su nivel más básico. De ahí no podemos, digamos, descomponerlo, llegar a un nivel más concreto, más pequeño de análisis. La unidad mínima de la lengua es sonidos, es decir, fonemas. Pero estos fonemas, como sonidos de la lengua, un fonema solo no tiene significado, ¿sí? Pero son unidades elementales de la lengua. Es decir, un fonema es ¿sí? Que es como el fonema de la M, ¿sí?
que es el fonema de la P, o ¿sí? Que es el fonema de la O, y yo digo O, y ustedes no, pues no captarán un significado, salvo que estoy haciendo muecas pues dentro del espacio. Si perciben un sonido, pero ese sonido no les refiere a un tipo de realidad, a un concepto. a- y en ese sentido está vacío de significado. El fonema adquiere significado cuando está relacionado, cuando se combina con otro fonema. ¿Sí? Sí, fíjense ustedes lo interesante de este punto. Entonces, el fonema solito, que es la unidad elemental de la lengua, no significa, pero para significar tiene que combinarse con otro fonema y puede pasar a otro nivel de combinación, y es una combinación de fonemas con otra combinación de fonemas, y esas dos combinaciones de fonemas pues pueden constituir una palabra, ¿sí? Es decir, gafas, pero en últimas, no dejan de ser sonidos. Es decir, yo llevo aquí 10, 20 minutos haciendo sonidos frente a un computador. En términos de lo más elemental, la descripción más elemental de esto, es que yo llevo un rato aquí haciendo sonidos. Pero esos sonidos yo los estoy haciendo aplicando un conjunto de reglas que puede que yo no las entienda, puede que para mí no sean explícitas esas reglas, esas combinaciones de sonidos que yo estoy haciendo y por qué las hago de este modo y no de otro. Puede que ustedes tampoco entiendan esas reglas de esa combinación de esos sonidos, pero cuando ustedes escuchan los sonidos que yo estoy emitiendo, ustedes empiezan a, obviamente interpretan, ustedes obviamente empiezan a relacionar esos sonidos que yo hago con un señor que se llama Claude Lévi-Strauss, ¿sí? Con la antropología estructuralista, con el departamento de antropología de la Universidad Nacional, con la clase de pensamiento antropológico, es decir, empieza a desatar y a referir una serie de significados de conjunto de sonidos que pese a eso eh, no dejan de ser sonidos en su nivel más elemental, sonidos combinados, y en esa combinación de sonidos hay reglas. Y esas reglas entonces pueden ser, yo puedo ser consciente de las reglas, si soy lingüista, pues probablemente yo entiendo digamos, perfectamente todo el conjunto de reglas de combinación fonológica que tiene la lengua española, pero pues por lo menos yo, o probablemente otra persona, pues las desconoce, las ignora, pero igual las aplica, las lleva a cabo, porque en el momento en el que usa la lengua, está haciendo esa combinación de sonidos. Puede ignorar cómo se hace eso, si le dijeran, usted por qué pronuncia esta palabra de determinado modo, y yo puedo no tener ni idea de por qué uso determinados sonidos para referir determinadas realidades, pero igual lo hago. ¿Sí? De nuevo volvemos a que yo puedo ni siquiera pensar en eso, pero en la práctica lo estoy ejecutando. Es decir, esas reglas de la lengua, esas reglas de la combinación entre sonidos, entre fonemas, para la construcción de significados, para la construcción de signos, eh, son inconscientes, son inconscientes. Y dirá la lingüística estructural, dirá Jacobson, la labor del lingüista, y esto es importantísimo para Levi-Strauss, la labor del lingüista es identificar esos principios, identificar esas reglas y hacerlos explícitos. Cuando yo identifico esos principios, es decir, digo, mire, para construir un signo que me refiera esta cosa, yo combino estos sonidos de tal modo y de tal otro, y eso me implica que hay unos sonidos en los cuales yo hago uso del tracto vocal y hay otros sonidos en los cuales yo hago uso de una suerte de explosión previa a la garganta o junto a los labios, y entonces ya empiezo ahí como a escudriñar y a descomponer en un nivel más de los gestos que yo hago y de la forma en la que el aire eh, circula y la incidencia que eso tiene en que determinados sonidos sean más altos, más bajos, cómo se combinan y demás. Cuando yo empiezo a identificar esas reglas y a formularlas, a escribirlas, digámoslo así, yo ya estoy explicando esos principios. ¿Sí? Y un último aspecto de la lingüística estructural, de la perspectiva de Jacobson, es que esta
lógica de la combinación entre los sonidos, esta lógica del orden de ese sistema como tal, es decir, de una serie de elementos que componen el sistema, que son coherentes y establecen relaciones entre sí, esa identificación de ese sistema fonológico em, me lleva o tiene una característica y es una característica de contraste, una característica de oposiciones binarias. Es decir, una característica, tiene una lógica dialéctica, ¿sí? Es decir, el sistema agrupa, el sistema funciona sobre combinaciones, sobre permutaciones, o sea, cambios de posición, pero el sistema lo mueve una lógica de oposición y de contraste que permite aislar cada sonido y, digamos, saber cuándo es un sonido simple, es una unidad, o es un sonido combinado, por tanto hay significado. Y eso me da cuenta, me pone de presente un ejercicio permanente de contraste al interior del sistema. Contraste, pues obviamente en posiciones. Levi-Strauss dirá sobre esto, extraerá algunos planteamientos, algunas ideas, de las cuales las incorporará en su perspectiva. Una de ellas es, entonces, esas unidades fonológicas pueden ser infinitas, ¿sí? Va a ser una cantidad enorme de sonidos fonológicos. No serán las mismas en las distintas lenguas. Hay lenguas que tienen más vocales, hay lenguas que tienen menos vocales. Y si yo cogiese el inventario de toda la variación fonológica a nivel mundial, pues tendría infinitas unidades, infinitos fonemas. Y digamos, lo que Levi-Strauss retoma de este problema, que él dirá es similar a la cultura, es similar a las dimensiones, a las manifestaciones de las dimensiones culturales, que también pueden ser infinitas, digamos, bastante amplia, la diversidad humana es, digamos, y más en este contexto en el que aún no había los avances de la sociedad moderna, con las implicaciones en términos de la destrucción y de la absorción de otras formas de vida y de otras formas de historia no había, digamos, no era tan grave como lo es hoy. Por tanto, había una diversidad social, una diversidad cultural mucho más marcada, que puede hacer que cualquier intento por construir leyes, por construir generalizaciones, pues se vea fácilmente derrotado, pues ante eh, tanta diversidad, tanta variabilidad, pero la lingüística estructural, Levi-Strauss retoma esto, establece algunas claves para reducir ese universo infinito y diverso, em, y lo reduce mediante el establecimiento de categorías generales, es decir, categorías de cajones en los cuales yo puedo empezar a agrupar todo ese universo de fonemas, y cuando yo empiezo a operar esa agrupación, empiezo a reducir, digamos, el tamaño y la complejidad la complejidad ya del sistema fonológico, sin por ello eliminar fonemas. Yo sigo con el mismo millón de fonemas, pero ahora lo he reagrupado en categorías generales. Una categoría general, consonantes y vocales. Tengo dos grandes grupos. Fíjense ustedes que es una decisión, no es una decisión matemática la de crear estas categorías, no es como dividamos por dos el número total de fonemas, sino que es una definición que está basada en cualidades, en este caso de cómo se enuncia, cómo se entona los distintos fonemas en dos grandes grupos que serán las consonantes y las vocales. Visto desde esta perspectiva, entonces consonantes y vocales se combinan, y cuando se combinan significa, ¿sí? Y visto también desde esta perspectiva, el número de combinaciones posibles entre vocales y consonantes, si bien el número total de consonantes y vocales puede ser infinito, pero el número de combinaciones posibles entre las categorías que yo tengo se reducen y son finitas.
Y fíjense ustedes cómo pasamos de un momento de un caos de enorme diversidad a unas categorías que me establecen ya un primer orden, un primer agrupamiento, y cuando yo empiezo a establecer combinaciones entre estas categorías, que además no son las únicas, pero pues para simplificar el ejemplo, consonantes vocales, cuando yo empiezo a revisar las posibles combinaciones entre consonantes y vocales, me doy cuenta que el número de combinaciones posibles es finito. Y eso ya a ubicar invariantes. Este es un primer elemento. El segundo elemento es este aspecto, esta dimensión dialéctica de la lógica de la lingüística estructural. No solamente en términos de la oposición binaria, que adquieren las categorías entre sí, esa lógica de contraste, de oposición, sino también tendrá que ver con una, o, bueno, por ahora voy a plantear una y ahorita quiero cerrar con la otra. Otra característica de la dialéctica y es el paso de la cantidad a la calidad. ¿Sí? Es decir, una de las leyes de la dialéctica es que en la síntesis, la forma en la que se resuelve una contradicción puede ser un salto de cantidad a calidad. Fíjense ustedes que estamos hablando de lo cualitativo y lo cuantitativo, que normalmente nosotros y los antropólogos más asumimos que son dos realidades completamente independientes la una de la otra, completamente distintas, pero pues aquí en la lógica de la dialéctica nos están planteando que eso, digamos, no opera de ese modo la relación. ¿Por qué? Un ejemplo sencillo, tengan en cuenta el ejemplo que les planteaba del universo de los fonemas, pero miren, yo tengo 5 tipos de sonido, ¿sí? Que es A, E, I, O, ¿sí? Son 5 sonidos. Cuando yo construyo la categoría vocal y agrupo esos 5 sonidos dentro de esa categoría, estoy pasando de 5 unidades a una unidad. Es decir, hay un cambio en la cantidad. Pero ese cambio en cantidad que yo estoy operando no se hace, y por eso les planteaba hace un momento, no se hace porque yo dividí esos 5 en uno o en dos, y entonces me da una razón aritmética. Entonces yo digo, pues tengo 2 categorías, cada una con 2,5 y 2,5, o tengo solamente una categoría. Entonces, en esa sola categoría, es decir, no hay una operación matemática para construir esa unidad, sino que esa unidad, esa nueva unidad que agrupa esos 5 sonidos, está basada en una cualidad. ¿Cuál es la cualidad con la cual yo agrupo esos sonidos? El tipo de pronunciación con el tracto vocal abierto. Una vocal son esos fonemas que para pronunciarlos yo abro la boca, ¿sí? Tengo la boca abierta cuando las estoy pronunciando, ¿sí? A, E, I, O, U. Lo que cambia en términos de la diferencia entre las 5 vocales es la posición que está ocupando la lengua en el momento de la pronunciación. Entonces, volviendo a este ejemplo de la dialéctica, hay dialéctica en ese paso de 5 sonidos agrupados en una sola categoría, es decir, ahora ya no tengo 5 cosas, sino que tengo una que sigue conteniendo a las 5, ¿sí? Es decir, conserva, pero la razón para agruparlas no es una razón matemática, no es una razón mecánica, es una cualidad que me permite. Eso es el salto de cantidad a calidad. El tercer aspecto, es decir, recuerden ustedes, el primero es esta perspectiva de reducir la infinita diversidad eh, al establecer categorías generales que reducen la dispersión de los fenómenos que estoy trabajando y me permite empezar a establecer combinaciones entre ellos, y al establecer combinaciones entre ellos estoy viendo que entonces ahora esas combinaciones son finitas, pese a que la materia prima con la que arranqué podía ser infinita. La segunda, la dialéctica, y la tercera es que el fonema es la unidad básica de la lengua, eso ya se los he venido planteando, no significa en sí misma, pero fíjense ustedes en lo siguiente, el fonema juega un papel, pese a no significar en sí misma, juega un papel fundamental en la construcción del significado. ¿Cuál es el papel fundamental? Y es que su presencia o su ausencia en un conjunto de sonidos puede modificar radicalmente el significado del conjunto de sonidos que yo estoy utilizando.
Es decir, por ejemplo, la palabra o digamos el concepto amor. ¿Sí? Amor es un conjunto de sonidos que constituyen un signo que me refiere a un sentimiento. Ahora voy a usar otro. Amo. Amo. Aquí yo ya estoy prescindiendo de un fonema y es el fonema R, ¿sí? O estoy prescindiendo de la R. Y al prescindir de la R cambia porque yo ya no estoy hablando de un sentimiento, sino que estoy hablando de una relación. Si, digamos, amo, estoy hablando de yo sujeto activo de ese sentimiento. Amo. ¿Sí? Yo puedo inclusive eliminar la O y agregar otro sonido que es A. Y cuando lo hago, entonces tengo ama. Y hay una diferencia de significados, creo que esto es evidente por sí mismo entre amor, amo y ama. Y la diferencia de esos significados está asociada a la presencia, a la ausencia o a la permutación de determinado sonido, es decir, de determinado fonema. ¿Esto por qué es importante? Porque de aquí se extrae una característica del fonema y es que el fonema tiene valor diferencial. ¿Sí? Si bien no significa en sí mismo, insisto, su presencia, ausencia o permutación modifica el significado, es decir, es un elemento que marca diferencias en la combinación final de signos que refieren, perdón, de los cuales hacemos uso en la lengua. Cuarta característica, cuarto aspecto que le he visto dice, uy, esto acá, esto me sirve, esto va a mi diario de campo, la distinción de lo consciente y lo inconsciente. Ya lo se había comentado hace un momento, las reglas del sistema de lenguaje no son conocidas, no son explícitas, pero son aplicadas. Y esto, de alguna manera, me pone de presente que esas reglas, en el caso de la lengua, son abstractas, son o devienen de una relación sistemática, pero además esas reglas son generalizables, son universales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fíjense ustedes que cuando yo construí esas dos conceptos, esas dos categorías, vocales y consonantes, con las cuales reduje el universo de variaciones de los fonemas, de los sonidos de la lengua, construí dos categorías que existen en todas las lenguas. Todas las lenguas tienen vocales, tienen consonantes. Algunas tienen más vocales que otras, más consonantes que otras, pero todas tienen vocales y consonantes. Y la combinación entre vocales y consonantes construye, deviene en significado. Es decir, esa regla inconsciente eh, me permite, por su naturaleza, generalizar y en ese sentido me acerca a aspectos universales, a invarianzas. Y para Levi-Strauss, el alcanzar esas invarianzas, esos universales, pues es el objetivo de una antropología científica. Em, otro aspecto que Levi-Strauss va a retomar, que tiene que ver con este tema de la relación entre el inconsciente y la construcción de esas leyes, de esas invariantes aplican en distintos tipos de sociedad, se basa en una proposición que Levi-Strauss retoma de la antropología estructural y es que el cerebro humano es el mismo en cualquier ser humano y el funcionamiento del cerebro humano es igual, independientemente del tipo de sociedad en la que yo. Y conforme a esto, o sea, desde esta perspectiva, esas reglas inconscientes, que igual yo aplico, pero pues, que yo no las explicito, que yo no las puedo ni que las entienda, eh, me están reflejando ese funcionamiento del cerebro. Y en ese sentido, o mejor, ese carácter de reglas de la combinación de sonidos que son invariantes, que son generalizables, que son universales, se demuestra en la posibilidad que yo tengo de traducir una lengua a otra.
y es que yo puedo hablar en español o puedo hablar en francés. En cualquiera de los dos casos estoy pronunciando sonidos y los estoy combinando con una regla, habrán unas reglas si se quiere de primer nivel que son propias de cada una de las lenguas, pero en el trasfondo les subyace reglas que son universales y al aplicar esas reglas universales yo puedo coger esta combinación de sonidos que usé, que usa una persona que habla español y convertirla en una combinación de sonidos que está, que son sonidos de la lengua francesa y garantizar una equivalencia de significados de una lengua a la otra. Y eso también tendrá que ver con una noción del cambio, de la transformación entre sistemas, digamos, de sistemas parciales de la lengua, española, francesa, inglesa, en fin. Y es que el cambio entonces lo vamos a asumir como cambios de orden o permutaciones entre componentes del sistema. ¿Sí? Es decir, eh, para poner, digamos, yo voy a usar I am. ¿Sí? I am es un sonido que en el idioma inglés significa yo soy. ¿Sí? Yo puedo poner I am y usar, digamos, utilizar el mismo paquete de sonidos, no exactamente el mismo, o sea, no I am, ¿sí? Pero del sistema de sonidos disponible, yo puedo extraer y combinar unos sonidos, unos fonemas, para que me digan lo mismo que estoy diciendo cuando digo I am en la otra lengua. I am y yo soy significan lo mismo, traduciendo un término en una lengua en los términos de la otra, y volviendo a lo elemental de la operación, yo lo que estoy haciendo es uso de distintos sonidos y combinándolos de manera distinta para decir lo mismo en dos lenguas. No estoy diciendo I am, los sonidos que me dan un yo soy. En eso consiste una traducción. Entonces, la traducción, hay un cambio, hay una transformación de una lengua a la otra, de un sistema a otro, y ese cambio de un sistema a otro consiste en modificar el orden y la combinación, o sea, pero con los elementos existentes. Sí, es decir, es una lógica de permutar esas unidades elementales. Todo esto, ¿a qué viene? O digamos, hay otra, una última. Piensen ustedes que todo este tema de la idea de la estructura oculta, de la unidad del cerebro y del pensamiento, del cerebro y del funcionamiento humano, de la determinación de leyes que son invariantes, que son universales, de la reducción o abrirse paso a partir de la realidad empírica para identificar esas unidades elementales que a su vez son inconscientes y que están más cerca del funcionamiento del cerebro humano y por tanto están más cerca de ser universales independientemente de la diversidad de expresiones o de formas de organización social que existen en el mundo. Esto deriva en unas premisas ya metodológicas de cómo investigar, de cómo claves para no perderme en el mundo de la realidad. Pero también le sirven a Lévi-Strauss para decantar una noción de antropología. Lévi-Strauss nos dirá que para él la antropología es el estudio de la vida de los signos en la vida social. Es decir, la antropología signos, ¿sí? Y ahí había un debate clásico en la antropología, sobre todo en la antropología inglesa, era la distinción entre cultura material y cultura espiritual o cultura ideal. Lévi-Strauss se inserta en esta discusión y dice, bueno, me objetarán que si yo digo que la antropología se dedica al estudio de los signos en la vida social, si todo lo que estudia la antropología es signo, ¿sí? Todo lo que estudia la antropología eh, significa en un contexto, refiere una realidad más allá de su manifestación.
Y lo que Levi-Strauss nos dirá es que si yo veo en contexto eh, tanto las acciones como los productos de las actividades sociales adquieren significado. Este computador, sí, que yo puedo decir que no es un signo de nada, pero pues este computador en un contexto determinado pues significa, ¿sí? Desde una visión sentimental, a mí me puede significar el trabajo que he hecho para poder conseguir mis cosas, bueno, toda la cosa. Para otras personas ese computador puede significar un modo de supervivencia, porque en estas épocas del teletrabajo depende de este aparato para poder atender sus responsabilidades laborales y a partir de ello pues recibir un salario que le permita mantener y acceder a los recursos que necesita para seguir viviendo, ¿sí? Para otra persona puede significar un medio de un canal a partir del cual accede al mundo del ocio y del esparcimiento, ¿sí? Es decir, visto en contexto, este aparato significa, ¿sí? Visto en contexto, recuerden el ejemplo de Geertz, esa contracción del párpado significa conspiración, significa coquetería, significa mofa o significa un tic, ¿sí? Pero significa. Entonces, Levi-Strauss nos dirá que desde esa perspectiva, viendo que en contexto los productos y las actividades y las acciones sociales tienen significado y son interpretadas y derivan en relaciones entre significantes y significados, desde esa perspectiva a él no le va a interesar, no le parece que le resuelva ni le aporte nada la distinción entre cultura material y cultura ya está visto que esas dos componentes de la cultura significan y que su interés en su campo de acción de la antropología es la vida de los signos en la vida social y por tanto entonces esa distinción no aporta a, a, la perspectiva de antropología que Levi-Strauss. Y en ese orden de ideas, Levi-Strauss se derivará a entender como la cultura como un sistema significativo. Es decir, ya formulado después de esta reflexión, Levi-Strauss dirá, sí, a mí me interesa la cultura. La cultura como ese sistema significativo mediante el cual los signos viven en la vida social. Entonces, esto, digamos, lo ubico para ir cerrando este material con un último referente y es, creo que se llamaba Reginald Radcliffe Brown. Radcliffe Brown es un antropólogo británico, estructural funcionalista, que la antropología británica, por la incidencia de Radcliffe Brown, por la incidencia de Malinowski, eh, tiene una propensión, a diferencia de la francesa, que como les decía, tiene un interés más marcado hacia la dimensión espiritual, del pensamiento, la dimensión ideal de la vida social. Eh, los británicos tienen una propensión más hacia los temas de la estructura social, las instituciones y sus funciones. Es decir, a los ingleses les interesa más saber cómo funciona una sociedad, cómo se articula y además también tendrán un enfoque metodológico común y es una propensión, una tendencia al empirismo. Es decir, privilegian el ejercicio empírico, la dimensión observable del fenómeno que yo investigo. Fíjense ustedes que hay unas diferencias marcadas entre la forma francesa de hacer antropología y la forma inglesa de hacer antropología. Incluso hasta tendrá, diría Marx, ¿no? Diría Marx que tendrá relación en el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, que incide también en la manera en la que una sociedad piensa y se piensa a sí misma. Porque los ingleses son además, digamos, donde se empieza a fortalecer todo el proceso de industrialización, tenderán a ser más empíricos perdón, los ingleses tendrán a ser más empíricos que los franceses. Pero
para allá no me quería ir. Levi-Strauss establece un diálogo con Radcliffe Brown a partir del concepto de Radcliffe Brown de estructura social. Hay algunas nociones con las que Levi-Strauss entra a este debate, que quiero hacerlas explícitas. Lo primero es que hay una propensión de la mente, dice Levi-Strauss, a formalizar el orden de la realidad, es decir, a introducirle un orden, y es un orden, si se quiere, arbitrario, ¿sí? Pero digamos, cuando yo como sujeto, entro al mundo de la realidad, tengo una propensión, mi mente va a tender a darle un orden, a darle una forma, a formalizarlo y a clasificar esa realidad con la que me estoy, en la que me estoy moviendo, en la intención de hacerla inteligible cognitivamente, ¿sí? Es decir, una intención de que yo pueda distinguir eh, qué es un riesgo, qué no es un riesgo, ¿sí? Qué es alimento, qué no es alimento, de interpretar cuándo tengo hambre, cuándo no, ¿sí? Y eso es, digamos, un proceso natural, digamos, que desarrolla la mente hacia la realidad. Y lo segundo, pues insistir en esta noción de que la cultura es el dominio del pensamiento y la cultura se compone de signos. Y digamos, la cultura es el objeto de indagación, de preocupación de la antropología estructural. Otra, digamos, premisa antes de entrar al debate de Levi-Strauss es que, con Radcliffe Brown, es que a Levi-Strauss eh, no le interesa el material del signo, ¿sí? No le interesa la manifestación empírica de los signos. No es cómo emerge, no es dónde emerge, ¿sí? O qué quiere representar el signo, ¿sí? Eso no es lo que le interesa, ese no es el objetivo final de Levi-Strauss. Lo que a Levi-Strauss le interesa como objetivo final es identificar los patrones que siguen esos signos cuando establecen relaciones entre sí, cuando constituyen un sistema de relaciones compuesto por múltiples signos. Es decir, para poner un ejemplo, una metáfora, a Levi-Strauss no le interesa, digamos que la cultura es un cuerpo humano y a Levi-Strauss no le interesa los músculos, no le interesan los órganos, a Levi-Strauss le interesa el esqueleto. Pero además del esqueleto no le interesa eh, si el hueso es largo o el hueso es corto. A Levi-Strauss lo que le interesa es la manera en la que se articulan todos esos huesos para conformar esa estructura, porque Levi-Strauss dirá que al revisar esas formas de articulación, ese tipo de relaciones que establecen los signos, yo podría ir más allá y ya inclusive prescindir de ese esqueleto para poder ubicar, identificar, descubrir lo elemental de esa realidad, que no dejará de ser la realidad de un cuerpo humano, con la manifestación empírica que yo empecé a investigar. ¿Sí? En ese orden de ideas, Levi-Strauss dice que lo común a todas las sociedades no son los problemas que la sociedad tiene que resolver. Lo común a todas las sociedades es la manera en la que se conciben mentalmente los problemas, ¿sí? Y no porque toda sociedad asume una catástrofe del mismo modo, sino porque toda sociedad asume un momento de conmoción social bajo una lógica común, ¿sí? Y esa lógica común, independientemente del contenido que adopte, es decir, a esto no le interesa, no le interesa en su objetivo final, eh, y esa lógica común deriva en miedo, o deriva en rabia, o deriva en euforia. A visto lo que le interesa es la lógica que hace que en unas sociedades, o mejor, la lógica que está allí en el trasfondo y que es indiferente, que va a funcionar, bien sea que en la sociedad respondió a la conmoción con miedo, respondió a la conmoción con euforia o respondió a la conmoción con ira. ¿Sí? Es decir, esa manifestación, ese grado de realidad del signo, a Levi-Strauss no le interesa. Le interesa la lógica, las operaciones que dan origen a, a y que dan cuenta de esa forma en la que el cerebro está procesando la realidad social y que hemos planteado ya que es una
carácter universal, porque el cerebro será el mismo en las distintas seres humanos. Y es decir, em, hay una, pese a la diversidad, em, pese a la diversidad de manifestaciones humanas, hay una identidad en las operaciones y la lógica mediante la cual se desarrollan esas operaciones del pensamiento que a su vez dan origen a formas de entender la sociedad y formas de relacionarse y de incidir en ella. Todo esto para volver, o digamos, para poner aquí a Radcliffe Brown en escena, y Radcliffe Brown lo que va a plantear es que la estructura social para Radcliffe Brown es una manifestación empírica constituida a partir de relaciones sociales. ¿Sí? Y entonces yo tengo un conjunto de relaciones sociales que he identificado y esas se ensamblan y constituyen una estructura social que de hecho yo la puedo ver, yo la puedo observar, yo la puedo describir y yo investigo en términos de cuál es la función de las relaciones sociales que constituyen la estructura, cuáles son sus orígenes, de dónde vienen, cómo se dan esos puntos de articulación entre relaciones sociales en el marco de esa estructura. Pero Levi-Strauss dirá que esa noción de estructura no le sirve, que esa noción de estructura no es lo que se debe buscar en una antropología científica, porque de otro modo nos vamos a quedar en ese mundo de lo empírico, de lo que se me manifiesta en la realidad social a partir de los sentidos y que eso puede ser susceptible de sesgos, que eso puede ser susceptible de sucumbir ante toda la variabilidad, a toda la diversidad de manifestaciones de fenómenos similares en sociedades distintas y que por tanto a lo más que yo voy a poder llegar es a conclusiones tautológicas, ¿sí? Es decir, la gente va a un sitio específico a hacer sus necesidades fisiológicas. Eso, dirá Levi-Strauss, eso pues, realmente no representa un avance científico, no es como lo que yo, no es lo que yo quiero. Eh, no es lo que yo creo que debe ser las ciencias. Y eh, esto obviamente es un debate que todavía está abierto, si decirlo en los términos que se usan ahora. Digamos que los ingleses no estaban preparados para esta conversación. Y en consecuencia, Levi-Strauss dirá, mire, entonces hagamos una cosa, yo quiero definir mi planteamiento de estructura. Y mi planteamiento de estructura, cuando yo hablo de estructura, estoy hablando de una cosa muy distinta de lo que está hablando Radcliffe Brown y de lo que están hablando algunos autores antropólogos ingleses cuando hablan de la estructura. Para mí, dirá Levi-Strauss, la estructura social de Radcliffe Brown no me permite llegar a las invarianzas universales. Y esas invarianzas están en el pensamiento, están en el orden de lo cultural. Y yo debo es intentar llegar a ellas y no voy a llegar, es decir, si yo me quedo definiendo, trabajando con estructuras sociales, pues me quedo en el nivel de lo empírico y pues no voy a poder llegar a esas invarianzas que al estar en el pensamiento pues implican un nivel de abstracción y un nivel de penetración y de análisis mucho mayor el que, eh, el que de alguna manera ambiciona la estructura del funcionalismo de Radcliffe. Entonces, aquí marca, digamos, abre un punto de bifurcación en el cual su concepción de estructura es una concepción de estructura, llamémosla profunda, llamémosla abstracta, eh, que será lo contrario, será antagónica a la estructura aparente y empírica de la que está hablando Radcliffe. ¿Sí? La estructura que Levi-Strauss se propone aprender, que se propone apropiar, es una estructura de origen perceptivo, es de origen conceptual, y la de Radcliffe Brown, ya les he planteado, tiene una naturaleza completamente diferente. Pero, pero, Levi-Strauss dirá, dentro de todo hay algo que Radcliffe Brown pone sobre la mesa y que quiero revisar, no puedo resolverlo tan fácilmente, y es el problema de las relaciones sociales, es decir, las relaciones sociales que papel juegan en la estructura que yo quiero investigar.
Y Levi-Strauss dirá que las relaciones sociales son la materia prima con la que se trabaja, ojo con esto, la materia prima para acceder a la estructura profunda. Es decir, si bien la estructura que Levi-Strauss se propone apropiar, construir, entender, no es la estructura empírica, que es la estructura social, constituida por relaciones sociales, Levi-Strauss dirá, para yo poder llegar, para yo poder descubrir, identificar y hacer explícita esa estructura profunda, esa estructura lógica que me da cuenta de las operaciones comunes, invariantes, universales que desarrolla el pensamiento humano para formalizar la realidad. Para yo poder llegar a eso, la puerta de entrada es el mundo empírico, es decir, la realidad. Pues de otro modo, pues me sentaría a especular cuál podría ser y construiría un modelo lógico que pues saldría a mi cabeza sin necesidad de confrontarlo con la realidad y pues que podría no tener, es decir, que el hecho de que sea coherente en sí mismo pues ya es suficiente para aceptarlo como válido, pero pues Levi-Strauss dice eso no es tan fácil, esto hay que construirlo con materiales. ¿Y cuáles son los materiales? Pues los materiales son las relaciones sociales existentes, las relaciones sociales que se dan al interior de distintos tipos de sociedades que existen en el mundo y hay que compilar ese material y con ese material conocido minuciosamente, como decía Durkheim, es decir, digamos, en el cual haya sido aprehendido y que se haya logrado dar cuenta de la manera más rigurosa y más completa posible de lo que es esa realidad que yo estoy procesando. Una vez yo puedo tener esa materia prima que la constituyen las relaciones sociales, yo puedo, si se quiere, dar un paso adelante y es empezar a abstraer de esa materia prima, a depurar, a pulir, a ubicar cuáles son los elementos estructurales que están subyacentes a todo ese conjunto de relaciones sociales que yo tengo en mi gabinete de estudio y al profundizar mucho más poder llegar a esa estructura elemental. Es decir, al final, al final, diría Levi-Strauss, yo puedo volver a las relaciones sociales y cuando yo vuelva después de hacer ese pasaje de la primera observación, de mi primer conocimiento de las relaciones sociales, que es un conocimiento, si se quiere, muy descriptivo, es un conocimiento muy de lo empírico, de lo aparente, yo voy penetrando a encontrar la estructura profunda, la estructura subyacente, la identidad de las operaciones, y cuando he llegado a ese punto podría, por lo menos teóricamente, podría volver a las relaciones sociales, pero verlas ya de una manera científica, o sea, verlas en sus unidades elementales, es decir, del mismo modo que yo arranco oyendo sonidos y después de sentarme a pensar esos sonidos, identifico que ese conjunto de sonidos al parecer siguen unas reglas y me pongo a investigar y empiezo a descubrir las reglas en las cuales se combinan esos sonidos y después de haber identificado esas reglas y haber identificado esa unidad elemental y diferencial de ese sistema de la lengua que es el fonema, que es el sonido, yo puedo volver otra vez a revisar las palabras y ver las palabras como un conjunto ordenado de sonidos que dicen más de lo que en apariencia están construyendo y que además me permite identificar algo que será universal y que es una segunda dimensión que ratifica un aspecto que para Levi-Strauss en términos éticos, en términos políticos es fundamental, es que ratifica la unidad de la especie humana y ratifica la condición de las distintas comunidades, de las distintas poblaciones que existen en el mundo, ratifica su condición de sujeto, no su condición de objetos o de subhumanos en el marco del concierto de lo social. Yo voy a dejar por aquí, por ahora, porque pues está un poco largo el material, y voy a construir otro material en el que vamos a entrar. Es decir, aquí dejamos abierto un debate que todavía habrá que trabajar más, y es cómo vamos a entender la estructura. Y ahí les adelanto algo que probablemente les va a, pues, para que lo vayamos meditando, y es que para Levi-Strauss,
la estructura no es una expresión de la realidad, ¿sí? Es decir, Levi-Strauss apela a la identificación de estructuras como un método y no como una manera de organizar la sociedad que sea similar a cómo la sociedad es. Es decir, para Levi-Strauss la sociedad no está estructurada, ¿sí? No está estructurada en esa lógica profunda, ¿sí? La estructura es más un medio a partir del cual yo puedo llegar a esos determinantes y a esas unidades elementales y posteriormente presentarlas de una manera organizada. Es decir, el problema de la estructura para Levi-Strauss es un problema de método y esto es clave para entender el estructuralismo y algunas de las objeciones que se plantean a esta escuela. Entonces, yo voy a dejar aquí